Hoy iniciamos un gran congreso, el segundo Congreso de Conservación del Patrimonio Documental, mitigación de riesgos en los acervos históricos. Agradecemos, la verdad, a los organizadores de este gran programa. Agradecemos a todos los que en un momento dado se inscriban en él para poder sacar conclusiones que nos vengan a dar resultados favorables. La Secretaría de Cultura y la Dirección de Acervo Cultural, en colaboración con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y el programa Memoria, Haz Memoria de la Presencia de la República. El objetivo es muy claro. En 11 sesiones en video con especialistas nacionales se hablará sobre la mitigación del riesgo en los acervos históricos. Se abordarán los ejes temáticos sobre protocolos de seguridad, gestión de riesgos, procesos inherentes y externos de deterioro en soportes y materialidad del patrimonio documental y herramientas para lograr la baja siniestralidad en los recintos e instalaciones de los repositorios a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Un gran programa, una gran convocatoria. Hay que recordar que el patrimonio histórico, el patrimonio documental, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro origen. Evitemos que esto se pierda. Al contrario, hagamos que esto sea realidad para los procesos de investigación de cada uno de ustedes. Este congreso está hecho esencialmente para los archivos históricos de los 217 municipios del estado de Puebla y también para todos los particulares que en sus archivos privados conservan el patrimonio documental del estado de Puebla. Las sesiones que vamos a ver a continuación es la primera conferencia, se llama Un modelo para un protocolo de seguridad y prevención en riesgos en archivos históricos. La segunda conferencia serán las recomendaciones sobre gestión de riesgos en la norma de acervos documentales, lineamientos para la norma mexicana NMX R100 SECOFI 218. El tercer video será los deterioros inherentes a los soportes documentales, cinética y procesos de deterioro en los materiales constitutivos. La sesión 4 serán los deterioros inherentes y los principios a la conservación preventiva y correctiva de archivos documentales. En la sesión 5 veremos inmuebles e infraestructuras especializados de repositorios documentales con cuidados, mantenimientos y evaluaciones de protocolos de seguridad. En la sexta conferencia veremos los sistemas de alarma temprana y supresión de incendios, agentes e instalaciones inteligentes que debe de tener cualquier archivo histórico. En la sesión 7 veremos los sistemas de aire acondicionado que deben de tener los acervos históricos. En la sesión 8 será una conferencia sobre el rescate y remodelación del Archivo Judicial del Poder Judicial del Estado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En la sesión 9 veremos una aproximación a la gestión de riesgos en archivos digitales. En la sesión 10, una conferencia sobre el tráfico ilícito de bienes documentales y medidas preventivas para su protección en todos los archivos municipales. La última conferencia hablará sobre la protección del patrimonio documental, infracciones y delitos que se cometen. Lo que queremos con este congreso es que antes de que todos los integrantes empiecen los grandes procesos de organización y digitalización de los congresos o de sus archivos, es que comiencen a saber cuáles son las medidas preventivas para la conservación de estos tesoros documentales que tienen. Pues nuevamente agradecemos la participación en este gran Congreso de Conservación del Patrimonio Documental, mitigación de riesgos en los archivos históricos y la verdad, el gobierno del Estado de Puebla está muy interesado en esta parte de la protección, de la salvaguarda y creo que los resultados serán infinitamente sensacionales y agradecemos muchísimo la colaboración en coordinación con la Memoria Histórica y Cultural de México y al programa Memoria, Haz Memoria de la Presencia en la República. Los esperamos, creemos que van a ser unas grandes ponencias y con estos resultados nosotros trabajaremos para la conservación del patrimonio cultural.
Es un gusto poder aceptar esta invitación que nos hace la Secretaría de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Documental y presentar a todos ustedes una clínica sobre gestión de riesgos en bibliotecas y archivos principalmente. Claro que vamos a tener que mantener una relación estrecha con su aplicación a el área de los museos y las galerías, porque son instituciones de memoria. En mi participación, que es la primera, van a observar ustedes una serie de conceptos básicos y algunas guías prácticas para ir introduciéndolos en el tema de gestión, administración y organización de planes que permitan evitar el deterioro, mitigar una emergencia o un siniestro. Y ahí que mis colegas, Gustavo Lozano, Sandra Peña, Jennifer Bringas y las especialistas en conservación de bienes inmuebles como Elisa Ruiz Covarrubias o en aire acondicionado como es Luis Fernando Azuero, tendrán a su cargo otras temáticas que tienen que ver con el mantenimiento y con la infraestructura instalada en algunos de nuestros recintos que resguardan los acervos bibliográficos, hemerográficos, fotográficos y de otros soportes multimedia. Finalizaremos este ciclo de clínicas con la participación de ingenieros especialistas en la supresión de incendios y que nos explicarán las bondades de las nuevas tecnologías para absorber calor y sobre todo para avisarnos de manera temprana de la posible existencia de un conato de incendio. Voy a compartir mi pantalla para iniciar mi presentación, mi primera clínica. Entonces, en cualquier momento van a estar viendo ya mi pantalla. Y también quiero decirles que cualquier duda que surja, pues por favor no duden de contactarme por correo electrónico que aparecerá en la última diapositiva. Yo he titulado mi ponencia Diagnóstico de espacios para la conservación, preservación y exhibición de patrimonio documental y audiovisual. Bueno, pues, ¿qué entender y cómo entender las buenas prácticas, los conceptos de cuidado y atención, la conservación y la preservación, lo que nosotros llamamos en el campo de la conservación de patrimonio las buenas prácticas, las prácticas recomendadas por los especialistas y que han tenido una serie de aplicaciones ya confirmadas en el campo. Asumir la responsabilidad por custodia de forma concienzuda. Nosotros cuidamos y atendemos el patrimonio asumiendo de esa manera la responsabilidad por custodia que nos ha entregado ya sea la institución o la sociedad. En el caso de las instituciones públicas, pues somos responsables al desempeñar nuestras funciones de lo que se nos da a cuidar, lo que tenemos bajo custodia y directamente todos los días. Y bueno, para eso necesitamos cuidarlo y tenemos que atenderlo. ¿Cómo lo atendemos? Con la conservación, con la práctica, con la praxis de las disciplinas de la conservación y preservación. ¿Y cómo? Con buenas prácticas, es decir, con técnicas, con acciones que están comprobadas que no van a dañar el patrimonio, como son las técnicas de limpieza, las técnicas de manipulación, de almacenaje. Bien, así que elementos y buenas prácticas. Podemos tener todo el conocimiento de cómo hacerlo, pero necesitamos elementos para desarrollarlo. En primer lugar, necesitamos un inmueble donde
guardar, dónde consignar, crear el domicilio para estas grandes cantidades de ítems o acervos o piezas. Y esos inmuebles están equipados con instalaciones para guardarlos, para procesarlos técnicamente y también para dar acceso al público usuario. Y esas instalaciones entonces se basan en tecnología. Y la tecnología ya nos habla de equipos, de el uso de dispositivos que generalmente el día de hoy pues consumen energía eléctrica y requieren de cableados estructurados, de instalaciones tanto que lleven electricidad, corriente eléctrica, como voz, datos, lo que se llama cableado estructurado. Y ya nuestra interacción con la energía eléctrica es sumamente dependiente. De ahí que nuestras instalaciones deben de tener buenos equipos en buenas condiciones, y las instalaciones deben de estar en condiciones súper mantenidas, súper supervisadas. Bien, los niveles de prácticas de conservación y preservación podríamos dividirlas en las básicas y las mínimas, pero también si son básicas y mínimas deben ser muy buenas las que podamos nosotros aplicar, es decir, que tengamos el consenso de que son fiables, de que son prácticas que podemos realizar y que podemos sostener en el tiempo. Y generalmente esos niveles de prácticas, de buenas prácticas, básicas o mínimas, pues están recomendadas ya con estándares internacionales como este estándar que es un estándar del Reino Unido, donde en Inglaterra se llama la recomendación para el almacenaje y la exhibición de documentos de archivo. Y estos estándares pues se aplican en museos, galerías, y están diseñados por comisiones, por un comité experto. No es una persona que se le ha ocurrido decir una lista de recomendaciones y le ha explicado, sino ha hecho todo un trabajo de equipo, como igual el equipo de la norma mexicana de conservación de acervos documentales, lineamientos para su preservación. Esta norma mexicana también llevó mucho tiempo, 10 años prácticamente, redactarla por una serie de especialistas que se reúnen en lo que nosotros llamamos el Seminario Permanente de Conservación. Ustedes pueden encontrar ahí en este sitio la versión electrónica y la versión en PDF de la norma. Si ustedes escriben al correo de este seminario en su página de internet, van a encontrar también que ofrecen que a vuelta de correo les entreguen la versión física impresa. Bueno, pero hay otras normatividades como el autoestudio de evaluación de museos, bibliotecas y archivos, llamado Benchmark, que es un cuestionario que nos aplicamos para saber qué tan bien estamos llevando a cabo todas nuestras actividades. Eso tiene que ver con el alcance, la ambición, el enfoque, el anhelo de la institución, no importa si sea pública o privada, o si sea muy grande o muy chiquita, o de un coleccionista privado. Es un ejercicio de autocrítica, un acto de contrición sincero. Y estos tipos de estudios se hacen para que nosotros proyectemos nuestro trabajo con gran aliento, para que podamos planearlo en 10 años, tener una visión de cómo queremos vernos en un lapso grande de tiempo. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos ya una comisión, tenemos una misión, comisión, una misión que está llevada por muchos, que es la garantía de esperanza de vida larga de nuestros acervos, por lo menos 100 años. Bueno, yo distingo 9 áreas de interés. En cualquier archivo, biblioteca, fototeca, cinemateca, fonoteca, museo, debe tener políticas documentales, debe tener un manual de organización y administración de sus objetivos, de sus misiones, de sus intereses y de cómo va a ser esas tareas. También la segunda área es esta cuestión de los edificios y los repositorios. Estos edificios que deben estar bien mantenidos, que deben estar de manera pristina, es decir, muy prolijos en su mantenimiento, en su aspecto, limpios sobre todo, bien pintados. Las condiciones de almacenamiento, ahí tiene que ver el repositorio. Uno, que tengamos el espacio para guardar nuestros acervos y que tengamos las mejores condiciones, las más salubles, para que nuestros materiales no se deterioren al estar guardados por largo tiempo. De ahí que el mantenimiento de la planta técnica y la infraestructura pues se aplique a equipos de aire acondicionado, de iluminación, de plantas de emergencia para el momento de que deje de suministrarse la energía eléctrica por la red instalada. Bueno, también la manipulación y el uso de las colecciones, el control y el monitoreo de los ambientes en donde están nuestras colecciones de libros, de nuestras colecciones de arte, de fotografía, cómo vamos a medir cómo se comporta en los diferentes estadios de las estaciones que tienen sus características climatológicas. Tenemos que saber medir qué tan buenas condiciones tenemos. Esto tiene que ver directamente con la conservación de fondos y colecciones. Si tenemos un buen sistema de almacenamiento controlado, seguramente vamos a tener mucho más tiempo nosotros y los que vienen atrás de nosotros para hacer todas las tareas de estabilización, catalogación. Bien, las mismas condiciones tienen que tener las copias que hagamos, porque siempre hemos hecho copias en las bibliotecas. Alejandría en el escritorio hacía copias. La biblioteca de Alejandría era un gran productor de copias, era la manera en que dispersaba, diseminaba el conocimiento. Lo mismo, los monjes benedictinos hacían copias de los libros y los custodiaban guardando los originales y haciendo copias de los originales. Los nuevos medios nos imponen hacer copias para su preservación. Y el punto que aquí nos ocupa es el plan de emergencias. No porque está en el último punto, es menos importante. Todas estas nuevas áreas son áreas de interés y de alto interés. Entonces, todas estas áreas no son dependientes del tamaño del acervo, del tipo de institución, de la naturaleza de las colecciones. No son dependientes del número. Es decir, sí son dependientes del número, y de la capacitación del personal. ¿Qué quiere decir que estos textos no son dependientes del tamaño del acervo? Si tenemos un acervo pequeño, medianamente grande o muy grande, tenemos que aplicarlas. No importa si la institución es pública, privada, familiar, que son nuestros documentos familiares, nuestras actas de nacimiento, nuestras fotografías de la familia. No importa si son de documentos hemerográficos, periódicos, revistas, publicaciones periódicas, anuarios, catálogos, libros, fotografías, videos, diapositivas. O sea, pero sí
todas estas 9 áreas sí dependen, tienen una dependencia del número, porque a mayor cantidad de ítems, de piezas en la colección, pues vamos a necesitar más personal que sepa trabajar en estas tareas y en estas áreas de interés. Bueno, y si influyen en el alcance de conservación del acervo. Es decir, las 9 áreas de interés sí influyen en el alcance de conservación del acervo. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener muy claras las 9 áreas, dónde principia una, dónde termina la otra, para que podamos influir en el alcance de conservación. ¿Qué tan bien conservado va a estar un acervo? ¿Qué tan bien conservado va a estar un acervo muy grande? ¿O qué tan bien conservado va a estar un acervo muy chico? Bueno, el inmueble. El inmueble es el hábitat del patrimonio documental. ¿Sí? El inmueble es a donde va a vivir el patrimonio a nuestro cargo. Y nosotros debemos de proveer protección eficiente de cuarto nivel. Ese es el hábitat. Y en un hábitat, en cualquier casa, nosotros nos preocupa la hermeticidad, que no tenga goteras, que no entre la humedad por en época de lluvias, que pueda permeabilizarse, que sea un lugar fresco, que no trate de imponer el muro caliente una temperatura alta al interior. ¿Por qué? Porque nuestros muros deben estar aislados para crear un hábitat lo más equilibrado posible. Pero también tenemos que nuestros edificios respiran, tienen ósmosis. Si hay agua en el manto freático y hay cimientos muy profundos, el agua va a buscar subir. Entonces necesitamos crear algunas condiciones especiales para que esa ósmosis no nos cree un problema. Y entonces, ¿qué tenemos que usar? Pues membranas, geomembranas de barreras de vapor que nos permitan detener la humedad que pueda venir de los muros, de los techos, de los suelos. Esto tiene que ver también igual aplicado al calor y a la humedad, a la absorción de calor y a la humedad de nuestro edificio, los materiales con los que está constituido. Tiene que ver con la circulación y la ventilación. Si tenemos un sistema de aire acondicionado, es importante preguntarle al ingeniero de aire acondicionado cuántas veces se recambia el aire en el área de consulta y lectura. ¿Cuántas veces se recambia o se cambia el aire en el área del depósito para que los gases propios de la oxidación del papel puedan ser extraídos del hábitat? Y también tenemos que tener seguridad integral en nuestro hábitat. Buenas cerraduras, buenas chapas, que todas nuestras ventanas se cierren perfectamente bien, que todas nuestras puertas tengan un buen cerrado, cierren, no permitan entrar el polvo, no sean vulnerables al vandalismo, a la sustracción de nuestros acervos. Bueno, contar con todos los planos y permisos de construcción y normatividad de nuestro edificio. Podemos tener un edificio nuevo, podemos tener un edificio adaptado, moderno, medio moderno o muy antiguo, pero es importante contar con todos los planos y contar con todos los permisos de construcción, con todo el expediente del edificio, con los planos de las instalaciones para conocer a fondo. Es como si fuéramos a hacer una radiografía del edificio y saber si nuestro edificio cumple con toda la normatividad existente a nivel de catastro, de permisos de construcción, si tenemos todos los estudios de resistencia, de
sobre todo de estructuras. Bueno, esto se aplica, vuelvo a repetir, para galerías, para museos, para archivos, para bibliotecas. Las diferentes funciones de un espacio imponen diferentes tipos de instalaciones. Aquí vemos cómo una galería o un museo tiene un interés especial en la iluminación. La iluminación, por lo tanto, no debe ser una recarga para el sistema, para la instalación. Tenemos que tener una capacidad en los rieles de iluminación de obra suficiente para que siempre tengamos una buena iluminación museográfica, y tenemos que saber cuánto está consumiendo. Cuando está todo encendido, si tenemos un parque de 250 lámparas de cuarzo halógeno o tenemos de LED, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Todas este tipo de cuestiones son cuestiones de reflexión, de que hay que sentarse en esa banca que está ahí en la imagen. Cuando no hay público, los lunes que cerramos, me siento a analizar mi espacio y con un cuaderno y un lápiz empiezo a apuntar los detalles, lo que veo, lo que me causa interés. ¿Cómo puedo yo mejorar siempre mi hábitat? Bueno, la construcción civil, que es el inmueble. Tenemos que saber si nuestros materiales constructivos son de alta calidad, porque se desean que sean de alta calidad. La obra civil en muchos museos nuevos pues, es una obra especializada, son edificios que actualmente se llaman edificios inteligentes. A mayor tecnología, más supervisión, más mantenimiento, más presupuesto para su manutención. Instalaciones de alta calidad, sí, instalaciones de alta calidad en las mangueras que llevan las instalaciones de cableado eléctrico, de voz y datos, hidráulicas. Es decir, toda esa alta calidad va a hacer que la infraestructura tecnológica instalada tenga mayor longevidad, mayor esperanza de vida y no implique mantenimiento correctivo o de intervención. Porque si nosotros tenemos en algún momento que romper un muro para llegar a una instalación hidráulica, es un dolor de cabeza, además de todos los dolores de cabeza que ya tengamos. Bien, las galerías y museos, las áreas de exhibición y circulación de público, ¿sí? Las salas de consulta en las bibliotecas, donde se dan los servicios educativos, a donde hay interacción con el público usuario, con públicos externos. Ya nos empieza a decir que hay un área de nuestras instituciones, de nuestros edificios, a donde entran y circulan público externo, usuarios los hemos llamado. Y otra área restringida donde circula el equipo, el staff, el equipo de técnicos especializados, de profesionales, administrativos. Y hay otro tipo de público que está yendo y viniendo, que es el de servicios y mantenimiento, servicios generales y mantenimiento. Entonces tenemos laboratorios donde todavía es un área mucho más restringida que las otras dos. También tenemos otra parte, la tercera, ¿no? Es decir, área que almacena obra permanente, que son nuestros repositorios. Y también tenemos almacenaje de obra en tránsito, en museos, en galerías, pero también la tenemos en las bibliotecas y en los archivos, en las áreas destinadas a recibir material de nuevo ingreso o áreas de cuarentena, áreas de recepción de obra, en donde recibimos los pedidos, en donde embalamos o desembalamos lo que se nos está llegando a nuestra institución. Y por otro lado, además de tener el almacenamiento, el repositorio de libros y periódicos y fotografías y demás,
tenemos que contemplar ahora el site a donde se almacena la memoria digital, a donde están ubicados los materiales de servidores, los terabytes, los discos, la torre de almacenamiento. Ahí donde se va a almacenar la memoria digital, tiene otras condiciones diferentes a todo el edificio. Y es, por lo tanto, otra política, otra estructura. Bueno, yo aquí les muestro una fotografía de un closet ordenado que puede estar en la casa de cualquiera de nosotros. Después les muestro aquí cajas de embalaje limpias, bien mantenidas, certificadas, bien señaladas, en un área que está esperando, pues, que estas cajas se abran y puedan tener espacio suficiente para mover y manipular con seguridad la obra. Pero también les muestro una tienda hermosísima en una calle de París que vendía esculturas de madera africanas, con un orden, con una gran minuciosidad en su instalación, en su presentación. Y era un lugar con cierta pobreza, aunque estaba en el primer mundo, pero el orden era lo que distinguía al dueño de esta pequeña casa de antigüedades. Las antigüedades no tienen que estar dispersas, y sucias y polvosas, no. Si queremos vender algo o si queremos prestar algo, que estamos cuidándolo mientras se vende o lo cuidamos mientras lo usamos. No planchamos la ropa para arrugarla en un cajón mal acomodado. Entonces pensemos un poco en lo que nosotros quisiéramos. Bueno, pero eso, quien piensa, quien hace, son sujetos y actores de interés. Así como hay áreas de interés, hay sujetos y actores que se dirigen a esas áreas. El equipo humano es uno de ellos. Otro es el usuario. Al usuario también tenemos que educarlo para que no maltrate nuestra obra. Entonces, tenemos que empezar por la casa para después barrer en la casa del vecino, ¿cierto? Objetos patrimoniales son los cuadros, son las fotos, los videos, los mapas, los planos arquitectónicos, pero también ahora los servidores y las unidades de almacenamiento digital como el de la Biblioteca de Alejandría, que está acá, que es el archivo de Internet. Bueno, pues los actores del patrimonio son personas, gente que está trabajando, que está restaurando obras que tienen muchos siglos, ¿sí? Diversas obras, fotos, películas. Algunas personas trabajan con sus manos, otras apoyados en máquinas que tienen que estar en buen estado. Bueno, igual, ahora tenemos equipamientos sofisticados. Tenemos, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá tenemos un área, un laboratorio digital del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, o en los laboratorios de conservación, como el laboratorio del Museo de Los Ángeles. Y, bueno, todos hemos usado materiales para medir algo. Bueno, pues nosotros tenemos que conocer esos equipamientos, tener todos los manuales a la mano en un archivo, en una carpeta, bien organizados, la garantía, la póliza de mantenimiento. Ahora no podemos comprar ninguno de estos aparatos sin una póliza de mantenimiento. Pero otro de los bienes, de los activos fijos que tenemos en nuestros acervos, son las bases de datos, el catálogo, los inventarios, la documentación secundaria. O sea, que actualmente, cuando recibimos el fondo bibliográfico de un gran historiador, pues ese fondo bibliográfico viene con los libros del historiador, más su
documentación epistolar, un acervo de fotografías o de álbumes, y vendrá con cassettes de audio y con videos y posiblemente con películas. Pues todo eso cuando se registra, cuando se relaciona en un inventario para hacer el acta de entrega-recepción, se vuelve información secundaria. Y ese es otro tipo de activo fijo que está en nuestro cuidado. Los archivos, las bibliotecas y los museos encontramos entonces, en resumen, áreas de almacenamiento de patrimonio documental, bibliográfico y artístico, áreas de consulta y exhibición, aún que no sea un museo, una biblioteca, un archivo, tiene un área donde exhibe la pieza del mes, donde tiene como estrategia hacer una pequeña exhibición, áreas de procesos técnicos y laboratorios, áreas de almacenamiento permanente, áreas para cuarentena y tránsito, áreas de trabajo administrativo y cuartos de máquinas. ¿Sí? Bueno, entonces la biblioteca tiene, ya sabemos, es un repositorio que guarda libros para prestarlos, para ponerlos al público, tiene fondos en estantería abierta, tiene fondos reservados en estantería cerrada, generalmente estantería móvil que se compacta en un gran cubo, salas de consulta, auditorios, salas de usos múltiples, tiene el guardarropa, el guardabultos, los procesos técnicos y los laboratorios, tiene servicios al público, a público usuario, puede tener salas para niños con mesas pequeñas, para hacer talleres de lectura, es decir, y tiene el repositorio de la memoria digital. Esto es para que ustedes vean la cantidad de áreas, de habitaciones que tiene nuestro hábitat, ¿sí? Entonces, aquí les muestro dos fotografías. Una, la de la izquierda, que es el área, la calle que circunda próxima a la biblioteca de El Cairo, a la Biblioteca Nacional de Egipto. Ustedes pueden ver aquí que está en el barrio árabe. Es un barrio muy movido, con mucho movimiento. Hay un bazar, un gran bazar. Bueno, esa área tan amplia, de alta circulación, contrasta con el área interna, con el diseño interior de la biblioteca. Y miren, aquí se conservan en estos muebles móviles una cantidad de libros religiosos que tienen que ver con el Corán, y de especie como de plafón baja y sube una cortina de metal, de un metal de una aleación muy ligera pero muy resistente, de tal suerte que cuando no se usa nada de lo que está dentro, eso queda guardado en una especie de cofre, ¿sí? Con una gran seguridad. Bueno, pues vamos a ver el entorno inmediato, ¿sí? De la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría ve al Mediterráneo. Entonces, acá en la izquierda tenemos marea, tenemos humedad, brisa, y aquí está el entorno interior, es decir, aprovechando la gran iluminación de una zona en el litoral, las salas de consulta, las salas de usuarios están abiertas y hay esta especie de balcón para ver, para circular. Es una gran área de circulación en Alejandría. Bueno, el entorno y el hábitat en la Biblioteca del Congreso, en los Estados Unidos, o en el Archivo General. Entonces tenemos dos edificios, uno que es una gran cúpula, y tenemos otro que son las galerías de las prisiones, que sirven como cofres, como repositorios individuales en las crujías.
de una vieja penitenciaría. Aquí vemos otra vez la Biblioteca Alejandría, donde están trabajando en la consulta, los usuarios están viendo ahí sus terminales, que es una gran cantidad de instalaciones, mesas muy largas, lo que implica instalaciones eléctricas, y después tenemos aquí lo que podría ser la biblioteca de un coleccionista, de un investigador en su casa. Y en todas ustedes ven que hay orden y limpieza. Es decir, todo el mundo no quiere perder el tiempo buscando algo que no está bien organizado, que no está a la mano. Bien, entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestro edificio que resguarda el acervo debe tener protección del medio ambiente exterior, y el medio ambiente exterior es cambiante. Entonces tenemos el cambio de estación en estación, el cambio de día de noche, lluvia o calor, o sea, lluvia o acequia, o llueve o está muy seco, o hay mucho frío o hace calor. Además, hay una radiación visible e invisible. Es decir, qué tantas ventanas tenemos y por las cuales entra la luz, ¿sí? Pero entra la energía eléctrica con el espectro visible y con el invisible. Por lo tanto, tenemos que colocarle filtros y los filtros caducan. Pues tenemos que saber cuándo caducan. Esos filtros anti-UV, anti-radiación ultravioleta. Y también la calidad del aire y la contaminación ambiental. La calidad del aire es muy importante porque por la toma de aire de nuestros equipos que hacen desde sus turbinas, están en el exterior. Bueno, si en el exterior hay contaminantes ambientales y no los filtramos, van a entrar a nuestros acervos. Entonces, tenemos nosotros que pensar en la calidad del aire, en la buena calidad del aire, que están, pues, en el torno de nuestros edificios. El Archivo General de la Nación tiene enfrente en México, en la Ciudad de México, tiene un parque. Hay polinización en ese parque. Es importante que entonces pues, se prevea que los polens no entren, ¿no? O hay jardines, zonas jardinadas, lo mismo. Bueno, microorganismos, ya saben que también casi son invisibles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos adentro? Tenemos microambientes que tenemos que controlar en los depósitos, la sala de consulta, las galerías, las áreas de trabajo. ¿Sí? Todos queremos orden y progreso, ¿sí? Esta es una sala de estantería abierta, esta es una sala de estantería cerrada. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en el área, en el mercado de bienes raíces donde está su institución? Búsquenlo para ver si enfriamos pasillos, desperdiciamos terreno. Y bueno, todos tenemos, o algunos de los conservadores, tienen que enseñarles a los que no saben cómo controlar los macro y los microambientes para mantener condiciones constantes de temperatura, humedad relativa y calidad del aire. Es decir, necesitamos ir y preguntar cómo es esto de la humedad y la temperatura y por qué cuando sube la temperatura baja la humedad y viceversa, y qué hace el aparato. Bueno, pues el aparato hace lo que no dice la naturaleza que hay que hacer. Es decir, baja la temperatura y al mismo tiempo mantiene la humedad a un nivel que nosotros queremos en 50%, ¿sí? O menor al 50% para algunos materiales. Entonces, todos tenemos que saber cuál es el índice de permanencia máxima de nuestros materiales. Temperatura, nuestros materiales están expuestos, nuestros acervos,
a los cambios de temperatura, pero en un área cerrada la temperatura cambia menos rápido, es menos drástica, pero lo que queremos es que no cambie, que sea estable esa temperatura. Entonces eso depende si de la orientación de nuestro edificio, si la carga térmica es mucha, si tenemos materiales que la conducen, qué tan aislados, qué insolación tienen y qué aislamiento tienen. Eso se pregunta con un arquitecto, ¿sí? La orientación, no podemos cambiar el edificio, pero sí podemos cambiar de ubicación el acervo o la sala de consulta o el acceso, los accesos. Abres la puerta y se forma una corriente, abres la puerta y no pasa nada. Bueno, todo este tipo de cosas, sobre todo porque nuestras bibliotecas y nuestros acervos han estado en lugares que no han sido tan exitosamente en su vida diseñados, sino son adaptados. Ya ustedes verán esto con detenimiento en otra de las clínicas. Humedad relativa, que depende de la humedad que exista, ¿sí?, en el entorno. Tiene que ver con la cantidad de lluvia, tiene que ver con la proximidad del manto freático, tiene que ver con las filtraciones del vecino, del muros colindantes o filtraciones internas por perforación de instalaciones de caños, bajadas de agua, cañerías, la proximidad de una fuente de humedad. Eso es lo que queremos. Queremos, si está muy cerca, hacerlo más impermeable, poner más barreras de vapor, conforme a un plan. No necesitamos ir y tirar todo y volverlo a hacer. No, poco a poco ir adaptando en el tiempo. Acuérdense que nosotros tenemos la cuestión del tiempo. Ya hablamos de la iluminación, ¿sí? Esto es simplemente para hacer un resumen. Tenemos que tomar cuenta de la luz solar, de la luz artificial que hay dentro de nuestros recintos. Tiene que ser luz que no afecte, que no sea rica en UV, que no sea de slim light, que no sea de tubos fluorescentes. Ahora sí, pueden ser de LED, que no tenemos que poner nuestros acervos al sol, ¿sí?, ni directa ni indirectamente. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la radiación visible y la radiación invisible, porque son formas de energía. Entonces, el deterioro requiere energía para producirse. Y ahí están las fuentes, luz y calor, ¿sí? Entonces, el fuego, además de luz, es calor, entonces ese sí destruye. Tenemos que evitar a toda costa un incendio, un conato de incendio. Tenemos que evitarlo a toda costa. Ahí empezamos nuestra preocupación por un plan de gestión de riesgos. Entonces, la inversión total, por ejemplo, en agua, de papel, de los documentos de celulosa, de soporte de celulosa, pues el deterioro es parcialmente reversible y deja secuelas severas. Papel que se moja, papel que no regresa a sus dimensiones, que puede en el momento de mojarse con agua contaminada generar hongos y generar microorganismos que van a manchar el documento, sí. Los microorganismos y mamíferos menores son agentes de destrucción, ¿sí? Vectores de destrucción. Los roedores, los pájaros, ¿sí? Bueno, calidad del aire, ya habíamos visto. Los vectores de polvo. En el polvo entran partículas que están suspendidas y vienen generalmente del exterior y pueden generarse en el exterior, en el interior. Por eso necesitamos estar lavando nuestro aire con filtros de carbón activado. Ahí ustedes pueden ver cómo hay el filtro de carbón activado, pues es una especie de laberinto con unos huecos a donde se atrapan las partículas y los microorganismos y se tapan y entonces ya no salen, ya no son expulsados, ya se quedan atrapados ahí. Esos filtros se tienen que cambiar. Por ejemplo,
En los automóviles hay filtros de carbón activado que tienen una eficiencia del 60%. Nosotros necesitamos eficiencias del 90%. Aquí pueden ustedes ver cómo se mide, cómo saben si está contaminado o no. Bueno, ustedes se acercan a una compañía de aire acondicionado y les pide al ingeniero, oiga, señor, háganos tú una cotización, ¿cuánto costaría aquí limpiar el aire de nuestros repositorios, de nuestras salas de consulta de trabajo? Y va a ir con un aparatito como este, que es un medidor de partículas suspendidas. Y entonces hay normas, hay recomendaciones, cuánto necesita cada una de las áreas o cuál es lo permisible. Y entonces se recomienda qué tipo de filtro se requiere. Bueno, para eso también necesitamos tener no todas las bibliotecas, pero yo creo que debe haber en cada institución como la Secretaría de Cultura un laboratorio de conservación que vigile a todos sus demás, digamos, repositorios, que vigile, que haga estos diagnósticos. Y si no tiene laboratorio, bueno, habemos consultores que hacemos ese trabajo muchas veces para las instituciones. Hacemos auditorías técnicas porque tenemos estos equipos y vamos y vemos cuánto hay de luz y cómo se comporta, pero también capacitamos al personal. O sea, el personal tiene el momento dado de capacitarse para realizar la conservación preventiva y correctiva. Bueno, lista de indicadores por conocer y revisar en las instalaciones a mi cargo. Supongamos que ustedes les dan esta comisión. Bueno, ahí tienen ustedes un edificio, el corte, la radiografía de un edificio, donde ven que están las instalaciones de gas, agua, cableado, hidráulicas. Hay que ver si tenemos una salida de emergencia, si tenemos una escalera de emergencia, el cuarto de máquinas. ¿Cómo son las instalaciones? ¿Están nuevas? ¿Están en buen estado? ¿Están viejísimas? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos aquí con nuestra lupa, vamos viendo todo nuestro edificio. Aquí, si tenemos un bombeo suficiente para sacar el agua, si tenemos un cárcamo y las bombas están bien y son dos y están operando para subirlas al nivel del drenaje, ¿qué tal andan las estructuras? Este es el elevador está funcionando bien, vivimos en zonas sísmicas, por lo tanto tenemos que tener escaleras de emergencia, señalamientos muy claros para aplicar el plan de protección civil. Bueno, entonces, ¿yo qué vería? Primero, instalaciones hidráulicas, tuberías, drenajes, la calidad de los muebles de baño y cocinas, que no se fugue el agua por la caja de agua del WC, que tengamos llaves de paso para cada una de los sanitarios o de las cocinas, las instalaciones eléctricas, cómo está la acometida, nuestros reguladores están funcionando bien, nuestros medidores, los tableros, la carga eléctrica que estamos consumiendo es corresponsable, está correspondiéndose a la característica de la instalación eléctrica, a la capacidad de la instalación eléctrica. Nuestra planta de emergencia lo mismo. Hay veces que la planta de emergencia no sirve más que para algunos sectores de emergencia. Instalaciones de gas, tenemos o no instalaciones de gas natural o desde el tanque de gas estacionario, está bien, funciona. ¿Qué tuberías, qué válvulas, qué llaves, en qué estado están? Y sobre todo el cableado estructurado de voz y datos, que es ahora pues lo que mantiene a las computadoras las 24 horas. Iluminación, igual, así, el sistema eléctrico de esa iluminación, el estado de tableros e interruptores,
los sistemas de aire acondicionado, los deshumidificadores y los filtros de aire. Los filtros deben de estar constantemente siendo supervisados. Los sistemas de vigilancia y capacitación en protección civil. Es muy importante tener avisado a los bomberos de lo que guardamos ahí. Y que el bombero, cuando ve fuego, tira agua. Necesitamos sistemas de supresión de incendios que no tengan agua, para que no salga más caro el caldo que las albóndigas, decía mi abuelita. Sistemas de alarma y detectores de movimiento. Sistemas de seguridad y circuito cerrado de televisión. Cargas térmicas. Caducidad y estado de filtros UV en ventanas y puertas que tengan vidrio, ¿no? Humedad en pisos, muros y techos. Como ustedes pueden ver, son 12 temas que es importante tener así como de principio. Después, vamos a tejer finito, hermetismo en puertas y ventanas. Cierran bien, no hay resquicios, no hay vidrios rotos o rajados, la impermeabilización de los muros colindantes, de techos y pisos. Señalar y sobre todo que funcionen las puertas de acceso y las puertas de emergencia, señalarlas perfectamente, las rutas de evacuación, de abandono al edificio en caso de un siniestro, extintores de mano, suficientes, la vigencia, la caducidad de esto. Yo diría extintores más allá de los suficientes, tomas de agua para casos de incendio, bombas de agua de cisternas, cárcamos y mangueras. O sea, que las tomas de agua para el caso de incendios funcionen, estén conectados a una cisterna, que la cisterna sea suficientemente, digamos, de gran capacidad. Bombas de agua, si hay cisternas, si hay cárcamos, necesitamos bombear el agua para que suba el nivel del drenaje de la calle, porque si tenemos un cárcamo o un subsuelo o un sótano que tiene servicios hidráulicos, necesitamos sacar eso para que se vaya al drenaje. Porque si no sirve y el cárcamo no se desaloja, no se descarga al drenaje, salen las aguas negras por los lavabos y por todas las atarjeas y los WC. Entonces, eso sería tremendo por la cantidad de microorganismos. Y digo tremendo tanto para la gente que trabaja ahí como para los materiales. Organizar e instalar un comité de inspección y seguridad. ¿Sí? Reunión ejecutiva semanal, protocolo, ¿sí?, de las tareas diarias, la puesta inmediata dirigida a todos los actores, directos e indirectos, a cargo de acervos patrimoniales documentales. Es decir, ese trabajo no es de una sola persona, hay que involucrar a representantes de la administración, de la dirección, de los servicios técnicos, de los servicios de seguridad, de los servicios generales. Es un trabajo que se carga en la espalda de muchos, ¿sí? Bueno, enlace formal con la estación de bomberos más cercana y con el organismo de protección civil. Creación conjunta de una brigada especial para atención de emergencias en archivos y bibliotecas y museos. A mí se me antoja que esta brigada especial esté conformada por bomberos hombres y bomberos mujeres. Y que esa brigada especial esté ahí residente en las instalaciones 7 días por 24 horas con protocolos diarios de tareas de inspección. O sea, nos van a ayudar a hacer esta inspección diaria. Cuando menos, esta brigada debe tener 3 elementos bien capacitados por conservadores de patrimonio documental. Y debe estar acompañada con los detectores de humo y el parque de extintores, por lo menos antes de tener un sistema inteligente de supresión de incendios. Identificar y prevenir riesgos.
prepararnos para encarar situaciones de emergencia, educarnos para actuar y responder, saber actuar con acierto, reaccionar y mitigar el impacto del siniestro es lo que se llama gestionar el riesgo. Yo los invito entonces, para terminar, a que ustedes lean a Lourdes Blanco en Mitigando el Desastre, que es una publicación de UNESCO, y que ahí está el link para que ustedes puedan bajar el PDF gratuitamente y vayan introduciéndose a este tema tan importante, más aún ahora con el cambio climático tan discutido en los últimos días. Para ver y para conocer, aquí hay varios links que ustedes pueden tener mayor información de casos reales y sobre todo estar muy atentos a lo que sucede en el campo de la conservación en organizaciones como ICROM o como la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en México, o Memoria del Mundo de UNESCO, en la página de Memoria del Mundo. Ustedes van a encontrar muchas recomendaciones, muchas conclusiones de varios eventos internacionales que se han dado en los últimos 2 años al respecto de estos temas. Bueno, es así como cierro mi participación el día de hoy y espero que esta clínica reporte muy buenos resultados para la infraestructura, para el quehacer de la conservación de bibliotecas, archivos y museos en el estado de Puebla. Muchas gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.